Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Bienvenidos a su programa Entre Finanzas e Impuestos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión, que es continuación del programa anterior, en donde nuestro invitado, el licenciado en Contaduría Omar Vega, nos está señalando puntos muy importantes respecto a este ejercicio 2024 y que debemos atender puntualmente, por lo cual lo hemos nombrado este programa como expectativas fiscales para 2024. Y sin hacer más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro amigo y colaborador de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, Omar Vega, para que continúe platicando con nosotros este tema tan interesante que hoy le damos continuidad a saber qué es lo que debemos prevenir para este ejercicio 2024. Omar, bienvenido a tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, pues vamos a darle calidad a esta segunda parte que desde luego está muy interesante para que nuestros amigos se sigan enterando de qué debemos estar preparados con estas expectativas que pueden ser muy riesgosas si no hacemos caso precisamente a los especialistas como tú, que hoy nos están enseñando a tener puntualmente ciertos aspectos en cuanto a observar. Qué generoso eres, Sergio. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación, por estar en este segundo programa. Bueno, en el programa anterior hablábamos de los comprobantes fiscales digitales y lo importante que era tener muy bien identificados los métodos y formas de pago. ¿Por qué? Porque en este segundo bloque voy a hablar de las declaraciones prellenadas. Actualmente la autoridad está teniendo un control sobre los contribuyentes muy grande a través de los comprobantes fiscales digitales, pero ahora también a través de las declaraciones prellenadas. ¿Por qué? Porque en la emisión de estos comprobantes fiscales digitales en su versión 4.0, en automático la información en cuanto a números que nosotros cargamos se va a este sistema de declaraciones prellenadas. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante saber lo que mencionábamos en el programa pasado de cómo llenar nuestros CFDIs, porque eso va a repercutir en nuestras declaraciones prellenadas. Actualmente, al entrar al sistema de declaraciones y pagos, pues nos vamos a dar cuenta que ya en el mes de febrero, cuando presentamos nuestra declaración del periodo de enero, pues ya va a venir con una carga de los ingresos que nosotros asentamos en la emisión de nuestros comprobantes fiscales digitales. De ahí que es muy importante tener sumo cuidado de esto. ¿Por qué? Porque obviamente la autoridad, al momento de que ya te determina tu declaración mensual, tus ingresos, si tú haces una modificación en los mismos que también te dé esta opción, la autoridad te puede objetar o te puede enviar un correo electrónico en el cual te va a solicitar una aclaración por qué estás disminuyendo o por qué estás aumentando algunos de tus ingresos. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar muy atentos a lo que asentemos en nuestros comprobantes fiscales, hacer una confronta al cierre de mes, y aquí yo voy a hablar también en ese sentido. No esperemos al mes de noviembre, diciembre, para poder empezar a hacer nuestros cierres anuales, sino que vayamos haciendo nuestros cierres anuales en cada uno de los cierres mensuales que nosotros tenemos que presentar nuestra declaración anual. Creo, y hablábamos también en el programa pasado de reforzar el control interno. Si vamos haciendo ese reforzamiento del control interno, podemos hacer nuestros cierres mensuales y entonces en automático poder ir haciendo nuestros cierres anuales. ¿Cómo ves, Sergio? Esto es muy importante, Omar, lo que estás comentando, porque finalmente muchos colegas se esperan hasta fin de año o cuando lo pide el cliente llevar a cabo un precierre. Yo creo que mes a mes, con independencia de hacer el precierre para cada uno de nuestros clientes y vigilar el coeficiente de utilidad con este precierre,
yo creo que deberíamos anticiparnos también a ir elaborando no solamente los papeles de trabajo, ¿verdad? Sino una perspectiva a futuro de lo que podría ser nuestro cierre anual. Y con esto también, desde luego, cuidar ese coeficiente de utilidad que podría ser, pues, benéfico para el próximo ejercicio o tal vez nos pueda causar daño en el sentido de los pagos provisionales que debamos efectuar. Entonces, creo que es muy buena medida esto que estás comentando y sobre todo hay que aplicarlo para que podamos contribuir también nosotros para con nuestros clientes y poder pagar menos impuestos. Es una planeación, ¿sabes? Yo estoy un poquito en contra de la palabra estrategia. Yo creo que es una planeación muy correcta lo que nos está señalando y te felicito. Muchísimas gracias por esa aportación. No, por favor. Y bueno, obviamente todo esto pues nos va a llevar a que al correcto cumplimiento de obligaciones fiscales y lo más importante, le va a dar paz y tranquilidad a nuestros clientes, al contribuyente, porque muchas veces el contribuyente, yo los veo que están inmersos como en un marasmo fiscal, donde no saben hacia dónde moverse y entonces lo que resulta ser muy sencillo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues para muchos contribuyentes ya resulta, como lo dije en el programa anterior, un calvario fiscal. Entonces, una vez que se tienen ya las declaraciones prellenadas, pues lo único que debemos de hacer es nuestra confronta mensual de nuestros ingresos versus estado de cuenta. En este caso, también comentaba yo un tema muy interesante para el caso de las personas físicas, que es a quien más he atendido en esta situación, el tema de las personas físicas que obtienen ingresos con el público en general. Muchas veces se olvidan de hacer la factura global al término del mes. Entonces la autoridad ahí nos da la opción de irlo haciendo de manera semanal, de manera decenal, quincenal o por mes. Entonces también hay personas físicas que están inscritas al RFC, pero solamente tienen operaciones con el público en general. Y de estas me he encontrado muchas. Entonces me dicen, contador, tengo ingresos en mi cuenta bancaria por X cantidad, pero no le facturo a nadie. Y entonces digo, no, mira, esto es muy sencillo también. Emite una factura al público en general, porque también la autoridad hoy en día está muy atento a la expedición de facturas globales, como se conocen. Entonces, también esa es una recomendación. Si tienen este tipo de operaciones como empresa o como persona física, hagan sus facturas globales. Y también muchas veces la autoridad nos dice, esto es de lo más sencillo. Si tú tuviste ingresos de 100,000, hazte una factura por 100,000. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque si eres una persona física que enajena productos, entonces yo digo, ¿y el inventario dónde queda? Si te dedicas a vender botellas, compraste 10 botellas, las vendiste a X precio, entonces tú debes de tener una factura al público en general donde vendiste 10 botellas, así de sencillo. A veces creo que también como profesionistas debemos de ser menos complicados. A veces lo que el contribuyente necesita es que sepamos aterrizarle la información y poderle dar una explicación muy concreta y muy sencilla. Entonces, para esto yo también decía en el programa anterior, consulten a un contador de confianza. Insisto, hoy en día dentro de estas perspectivas fiscales, si no caminan de la mano de un contador o de un experto en la materia tributaria, será de verdad un tanto difícil que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. La autoridad nos dice que hoy en día es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tus declaraciones ya están prellenadas, ya están cargadas, todos los datos, pero no es así. Hay muchos conceptos que el contribuyente no entiende, el contribuyente de a pie no entiende. Nosotros como contadores a veces nos encontramos con situaciones también que decimos, ¿qué quiso decir aquí la autoridad? Entonces no es tan sencillo, no se confíen de esto, manténganse al lado y de la mano de un contador público o de un especialista en materia fiscal. Oye, Omar, y esto que acabas de señalar también es muy importante, porque es como la tentación que te pone la autoridad a que tú lo hagas solo, cometas un error y te sancione. Así es Por ahí se va la gente, por ahí se van las personas. Hay que tener mucho cuidado. Es como el diablito malo que a veces traen aquí las personas diciendo es muy fácil porque veo un tutorial y lo hago. O en el SAT están diciendo que hágalo usted mismo. Y cuando no es así, se pueden dar con el martillo en el dedo. Tengan cuidado, por favor. Así que, Omar, excelente recomendación. Gracias. Y ya aprovechando tu comentario, ya lo veíamos en años pasados, sobre todo el pasado 2023 y 2022, que hubo TikTokers que se atrevieron
a dar consejos de cómo hacer la declaración anual, pero el tema no paraba ahí, sino que te decían cómo hacer tu declaración anual y que te devuelvan impuestos. Entonces, a mí me pareció, lejos de satanizarlos o de emitir un juicio hacia ellos, me pareció muy divertido, pero muy interesante también, porque efectivamente puedes caer en esta postura donde dice ese famoso hágalo usted mismo, ¿no? No es así. Yo por eso insisto, acudan a su contador de confianza, caminen de la mano con él, pero lo más importante, entérense. Y aquí otra de las perspectivas fiscales es, contribuyentes, aprendan a leer su constancia de situación fiscal. Sí, porque la constancia pues es tu acta de nacimiento fiscal, yo así lo he denominado, ¿no? Donde te dice tu nombre, tu dirección, la actividad que realizas, pero lo más importante, las obligaciones con las que debes de cumplir. Entonces, dicho esto, por favor, contribuyentes, amigos que nos escuchan, amigos que nos ven, hagan la solicitud de su constancia de situación fiscal y léanla completamente. Por favor, leer no nos cuesta nada, leer nos permite informarnos y saber en qué punto estamos parados con la autoridad, qué obligaciones tenemos ante ellos. Y entonces va a ser todavía mucho más sencillo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué te parece, Sergio? No, es excelente. Y bueno, lo sabemos, los mexicanos no sabemos leer. Y muchos nada más nos vamos por lo que dice la figurita o una lectura rápida sin entender y sin comprender aún más. Pero bueno, mira, estos temas finalmente son así y creo que la parte de la cultura es extensa en cuanto no solamente al conocimiento, sino al cumplir, pero sobre todo si el conocimiento nos involucra a leer y a saber qué es lo que debemos hacer, pues es como cuando armamos algo, ¿no? Hay que leer el instructivo. Igualito aquí, hay que leer el instructivo de cómo cumplir con nuestras obligaciones fiscales y cómo conocer lo que la autoridad tiene para con nosotros en una constancia de situación fiscal. Y bueno, mira, atendiendo esta situación, Omar, yo te preguntaría en temas laborales, coméntanos algo, ¿qué debemos observar por ahí? Bueno, para temas laborales, obviamente también la autoridad ha puesto mucho especial atención en estas empresas que se dedican al outsourcing, ¿no? Que en su momento también fueron muy satanizadas, pero también yo, sin la intención de hacerle al abogado de este tipo de empresas, yo decía, a veces la dinámica de negocio nos permite generar esta figura jurídica. Entonces, no todo es defraudación fiscal, no todo el outsourcing huele a defraudación fiscal, sino que efectivamente hay muchas empresas que quieren dedicarse a su misión, a su visión empresarial y dejar la operación en manos de expertos. Entonces, en ese sentido, pues recordemos que para efectos laborales tenemos ya el famoso REPSE. Si tú tienes un tema de contratación laboral, pues la empresa que te esté suministrando el servicio laboral, pues debe de tener el registro, ¿no? Y hoy en día me he encontrado empresas que siguen brindando este servicio, pero no cuentan con el registro REPSE. Eso por un lado. Por otro lado, quienes ya tienen la contratación directa, pues obviamente, por favor, tengan sus contratos laborales, sus manuales sus manuales en la descripción de puestos, que esto también es muy importante y yo siempre lo pido dentro de lo que es el reforzamiento de control interno. Tener estos manuales de tu descripción de puestos es muy importante, porque obviamente del manual de la descripción de puestos viene o se puede redactar un muy buen contrato para que tu personal sepa específicamente sus horarios, las actividades que debe de realizar y también, por supuesto, sus derechos y obligaciones como trabajador. La autoridad está poniendo mucho énfasis, no solo la autoridad fiscal, sino la autoridad laboral y también la autoridad de seguridad social. En ese sentido, se están echando de la mano de muchos contratos para decir, a ver, ¿cómo me vas a comprobar que tu trabajador realmente es tu trabajador? Y aquí también lo elevo a la parte fiscal porque es parte de la materialidad. Muchas empresas no están cumpliendo con estos requisitos. Hoy en día, por las condiciones sociales de algunas áreas demográficas de la Ciudad de México, me he encontrado ya que hay muchas empresas que tienen contratados menores de edad. Entonces, cuando llego y les digo, ¿dónde está el permiso o el consentimiento de los padres? Ya no pregunto por el contrato, ¿no? Pregunto por el consentimiento de los padres. Entonces también, por favor, hoy en día sé que las condiciones económicas nos llevan a contratar
jóvenes de 15 a 18 años, pero por favor tengan ese consentimiento y adhiéranlo al contrato laboral. Y que el contrato laboral obviamente pues esté firmado por uno de los representantes legales del menor. En ese sentido, ¿no? Otro sentido también es el timbrado de nómina. Nos hemos encontrado con muchas empresas que no timbran la nómina en tiempo y forma, que lo hacen de manera incorrecta, que los métodos de pago que ya mencionábamos en los comprobantes fiscales digitales para efecto de ingreso de deducción, el método de pago a veces no es el correcto. Hay empresas que realizan el pago de nómina en efectivo todavía, y ahí créeme que es un temazo también que a mí me encanta, porque hacen el pago de la nómina en efectivo y ¿qué crees? Su nómina en ocasiones supera los 100,000 pesos. Ya no hablemos de los 2,000 pesos para efecto de que si es deducible o no es deducible. Supera en conjunto la nómina los 100,000 pesos mensuales. Y entonces por ahí la ley del impuesto sobre la renta nos dice que cuando un contribuyente tenga operaciones en efectivo mayores a 100,000 pesos, tendrá que hacer una declaración informativa. Entonces, a muchas empresas este tema se les ha pasado. Entonces, también les digo, por favor, ¿dónde está tu declaración informativa? Lo comentaba con las personas físicas que tienen operaciones con el público en general. Además de que no realizan la factura global al público en general, tampoco hacen la declaración donde informan que tuvieron operaciones arriba de esta cantidad. Entonces, también es muy importante, por favor, chequen este tipo de obligaciones. Esto sí no lo marca la constancia de situación fiscal, pero cuando estás de la mano de un buen contador y de un buen fiscalista, te va a observar estas situaciones. Entonces, por favor, siempre, por eso mi insistencia, caminen de la mano de su contador. ¿Qué te parece, Sergio? Bien, Omar, yo creo que esto es muy importante en el ámbito laboral, sobre todo si consideramos que con independencia de tener un contrato laboral, como lo ha señalado, exista, si hay menores de edad, el permiso, el consentimiento de sus tutores, pero también alrededor de esta estructura laboral, y lo mencionaste, pues debemos tener un reglamento interior de trabajo, la descripción de puestos, políticas y procedimientos, y que precisamente darán lugar a la elaboración de un muy buen contrato. Pero no debe olvidar nuestro amigo contribuyente y empresario que también tenemos obligaciones laborales que son de muchos años en nuestra ley laboral, como tal es el caso la constitución de comisiones, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de la PTU, etcétera, 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 que se deben llevar a cabo en conjunto con trabajadores y patrón para dar lugar a la existencia de las mismas. Seguramente la autoridad laboral no tiene tan largo el brazo como para poder estar revisando a todos los empresarios el cumplimiento de estas obligaciones, pero al final hay que hacerlo, y de esto mucha gente no está al pendiente, lo omite o simplemente no le da importancia. Así que todo esto que se ha señalado, Omar, es muy importante para que nuestros amigos pongan especial atención. Y bueno, sin dejar de menos o a un lado los temas jurídico-corporativos. En ese sentido, yo creo que desde hace 2 años tenemos muchas cosas que atender y, como sabemos, no precisamente los temas mercantiles nos sancionan, pero fiscalmente van correlacionados a cumplir cierta normatividad que se menciona en las disposiciones concernientes a las sociedades mercantiles, sociedades civiles, personas morales. Así que al respecto, Omar, ¿qué nos platicas? Sí, bueno, pues mira, en ese sentido, no olvidemos que a mitad del ejercicio fiscal tenemos la obligación de presentar un aviso de socios y accionistas. Entonces, esto también es muy importante, no lo pierdan de vista porque esto también no lo marca la constancia de situación fiscal, pero sí es una obligación que contempla la ley. Entonces, de nueva cuenta, insisto, tómense de la mano de su contador y pregunten, además de las obligaciones que nos marca la constancia de situación fiscal, ¿qué otras obligaciones en materia corporativa tenemos? Y el informe de socios y accionistas es uno de ellos. También hay un tema que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es muy interesante y pocas empresas lo llevan, el tema de la reserva legal. Nos pide que año con año se realice la reserva legal del 5% hasta constituir un 25%, si no mal recuerdo,
Entonces, en ese sentido, muchas empresas no lo realizan. Los asientos contables no están bien presentados en su caso, y en algunos otros, al momento de presentar ahora la declaración anual y cuando nos piden el tema de la presentación también de estados financieros, que el año pasado se armó todo un tema en ese sentido, porque muchos decían, oye, ¿cómo la autoridad nos pide esto? Pues yo decía, no, a ver, tranquilos, pues es que es parte de la contabilidad, no tiene por qué sorprendernos y tampoco debe de ser sorpresivo que la autoridad esté pidiendo que elaboremos estados financieros. Entonces, el tema de la reserva legal es muy importante que se tenga bien identificado y que se esté haciendo año con año. Y otro tema también muy importante que para efectos de materialidad y para efectos fiscales puede ayudar mucho es el tema de las asambleas ordinarias y extraordinarias, mi querido Sergio. ¿Por qué? Porque año con año, si elaboramos nosotros nuestras asambleas ordinarias, donde además de aprobar los estados financieros, seguimos ratificando poderes, seguimos ratificando representaciones legales, seguimos ratificando el comisario y seguimos ratificando las actividades primarias de nuestra empresa que van enfocadas a nuestro objeto social, creo que desde ahí también podemos empezar a armar una muy buena estrategia fiscal para efectos de la comprobación y de la materialidad de las operaciones. Así es. Este tema jurídico corporativo que involucra a todas las empresas, personas morales, es muy importante que lo consideremos, porque al igual algunas situaciones como en la ley laboral, las pasamos de largo y muchas veces el empresario no solamente se constituye de forma incorrecta, porque lamentablemente el notario público, el fedatario público, pues usa un machote y en ningún momento existe la posibilidad de que los socios y accionistas, como debe ser, se pongan de acuerdo en qué deben decir las cláusulas de estos estatutos constitutivos, porque recordemos que es un contrato social. Así que en este sentido empezamos mal. Y luego seguimos con el no llevar a cabo las actas de asamblea ordinarias, en donde se debe mencionar la reserva legal, y luego se nos olvida llevar a cabo de forma correcta y protocolariamente las extraordinarias. Bueno, o sea, realmente existe un desorden en muchas empresas. Y si le seguimos más hacia allá, bueno, no saben ni dónde están las acciones de las sociedades y le echan la culpa al notario público. O al contador, hombre. Y si le sigo, estimado amigo Omar, los libros corporativos, ¿dónde están? Así que, vaya, hombre, es un tema que en realidad está muy descuidado por todos los empresarios, por todas las personas morales, y desde luego esto que nos estás platicando es de suma importancia para que no podamos pasar por desapercibido ningún detalle. No lo debemos permitir. Así es, el que, mira, a manera de conclusión, yo quiero comentarles, pongan especial atención en el tema de las asambleas ordinarias, por favor, protocolicen sus actos. ¿Por qué? Y hablaba yo de la ratificación de representantes legales, hablaba de la ratificación de comisarios y hablaba de la ratificación del administrador único. ¿Por qué? Porque hay una figura fiscal, el famoso beneficiario controlador, que actualmente la autoridad te pide que identifiques. Si tienes una muy buena planeación y una muy buena asesoría por parte de tu fiscalista, de tu abogado o de tu contador, o de los tres en este caso, de un equipo multidisciplinario, puedes hacer esa identificación de una manera concreta y se lo puedes entregar a la autoridad sin ningún problema. Entonces yo creo que en el tema de la planeación y de la estrategia fiscal, aquí podemos echar mano de esta herramienta corporativa para poder dar cumplimiento a ese tema del beneficiario controlador. Excelente, porque es algo que también está olvidado, el beneficiario controlador, y no solamente compromete a los accionistas, sino, como menciona la disposición en el código, a cualquier figura jurídica y a cualquier beneficiario. Y entonces extiende su abanico no solamente a socios y accionistas, sino también a apoderados, a personas que toman decisiones en las compañías o empresas, y a las personas que son beneficiarias de los recursos, ya sea económicos o materiales. Así que esto no es tampoco como el trabajo del contador que lamentablemente el empresario ha puesto en sus manos,
y con el simple llenado del cuestionario creen que ya está hecho el trabajo. No, señores, esto inclusive involucra hasta temas de partes relacionadas. Es multidisciplinario. Así que, pues, los invitamos, Omar, a nuestros amigos a que cumplan de forma correcta y adecuada y que no escatimen en, como lo ha señalado también muy puntualmente, contratar a los expertos adecuados que lleven a cabo las tareas para poder definir y cumplir con estas obligaciones que no solamente son fiscales, van relacionadas, son jurídico-corporativas, así como las laborales. Oye, Omar, esto ha sido de mucho interés, yo creo que no solamente en la plática que hemos tenido, sino para todos nuestros amigos que nos acompañan día a día en este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, y desde luego muy orgulloso de tenerte en este espacio. ¿Algo con lo que quieras concluir, amigo? Pues solamente que cumplir con las obligaciones fiscales es sencillo si se le da la atención debida, y obviamente si tienes un contador, un abogado fiscalista de la mano que te lleve y te esté explicando, que esté actualizado constantemente y que esté sobre todo atento a ti, a esta relación que yo hablaba, contribuyente-contador, contribuyente-autoridad. Creo que es muy importante y se le tiene que dar un especial interés para no tener que verse inmersos en situaciones administrativas con la autoridad. Muy bien, pues te agradezco mucho, Omar, que nos hayas dado tu tiempo para poder ayudarnos, sobre todo al público que cada semana nos acompaña en este programa Entre Finanzas, Impuestos, especialistas y expertos. Y desde luego, no se pierdan los capítulos subsecuentes o programas subsecuentes que también seguramente serán muy interesantes. Y Omar, yo te invito a que sigas colaborando con nosotros en estos programas donde podemos dar mucho a nuestro público empresario que pueda prevenir situaciones de controversias con la autoridad fiscal. Así que, nuevamente, mi agradecimiento a todo el público que nos acompaña, a IDC, por el espacio que nos otorga para llevar a cabo esta transmisión y este programa. Los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, encantado. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.